Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir al Señor Dios que nos dé sabiduría, inteligencia para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. Muchas gracias también a los oyentes que comparten con nosotros este pequeño programa. En esta tarde queremos compartir con ustedes unos mandamientos que nos pide el Señor Dios hacia nuestro prójimo. Mandamientos que no son capaz difíciles de hacerlo, pero capaz que muchas veces no realizamos este trabajo que nos pide el Señor Dios. Y para comenzar vamos a estudiar en Job, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 11 al 13. Dice: 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofarna amita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. 3 amigos del paciente Job acordaron de venir a verlo y para consolarlo porque escucharon del momento difícil que estaba pasando por su gran enfermedad que tenía. Y dice el verso 12, los cuales al verlo desde lejos no le reconocieron. Miremos la situación, cómo estaba la piel, la salud de este paciente, que dice que al ver los amigos, al verlo en la condición que estaba, no reconocieron a Job. ¿Y qué más dice? Y prorrumpieron en llanto con gran clamor, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y dice, luego se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabras, porque veían que su dolor era muy grande. Por eso, apreciados oyentes, cuando sepamos o veamos que hay alguna persona pasando por un momento difícil, ya sea de salud, que sabemos que hay familias afligidas, que podamos acercarnos y podamos ser de ayuda, de apoyo a cualquier persona, a cualquier familia. Por eso que estas hermosas historias bíblicas que nos muestra el Señor Dios son para enseñanza de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a estudiar en Efesios el capítulo 4 y vamos a estudiar el verso 28. Vamos a compartir estos versos mirando que el Señor Dios nos incita, nos invita a que cuando sepamos que alguien está pasando por un momento de angustia, de tristeza o de dolor, nos podamos compadecer y podamos ayudar al que necesita ayuda de los demás. El que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Por eso que el trabajo es algo justo, el trabajo es algo que nos hace personas dignas de consumir o comer el alimento que tenemos en el hogar. Y miremos lo que nos dice el verso. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero ¿qué nos dice el Señor Dios? Que debemos trabajar para tener que compartir con esas personas que padecen necesidades. Eso también es un pedido, un mandamiento del Señor Dios. Que podamos compartir, ayudar con esas personas que necesitan ayuda de los demás.
Hermosa es la palabra de Dios. Es linda la invitación que nos hace, pero ojalá que nos podamos comprometer cada uno de nosotros a participar en estos pedidos que nos hace el Señor Dios. Ahora vamos a estudiar en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, y vamos a estudiar el verso 2 y también el verso 4. Miremos, apreciados oyentes, de cuántas maneras, en cuántas formas nos habla el Señor Dios, nos invita a que podamos compadecernos de esas familias o personas que están pasando por momentos difíciles. Dice Eclesiastés, el capítulo 7, y vamos a estudiar el verso 2 y el verso 4. Dice: mejor es ir a una casa en duelo que a una casa de fiesta. Miremos lo que nos dice el Señor Dios. Es mejor ir a un velorio que a una fiesta. ¿Y qué más dice? Porque aquello es el fin de todos los hombres, y al que vive le hará reflexionar. Eso es lo que nos sirve también cuando vamos a un velorio, porque meditamos, reflexionamos. También pensemos, si nos morimos hoy o mañana, en qué condiciones estamos ante Dios. Y miremos lo que nos dice el verso 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay fiesta. Miremos, a quién no nos gusta ir a una fiesta donde hay mucha comida, abundante bebida. A la gran mayoría nos gusta la fiesta. Pero ¿qué nos dice el Señor Dios? Que es mejor ir a un velorio. ¿Por qué? Porque en el velorio hay mucha gente angustiada, dolorida, triste. ¿Por qué? Porque han perdido un ser querido. Porque cuando la muerte llega al hogar, cuando llega a nuestra familia, es algo muy triste y muy doloroso. Miremos la invitación del Señor Dios. Ahora vamos a ir a otro libro bíblico que es en el libro de Santiago, y vamos a estudiar el capítulo 2 y vamos a leer el verso 14 al 17. Miremos, para nosotros que decimos que creemos en Dios, que somos evangélicos, somos cristianos. Miremos lo que nos enseña y nos pide el Señor Dios por intermedio de su palabra santa. Dice el verso 14: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Miremos lo que nos habla y lo que nos enseña el Señor Dios. Dice: ¿acaso podrá esa fe salvarle? Y dice el verso 15: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que no son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Es fácil decirle a una persona: que te vaya bien,
Hay que tener paciencia. Ojalá que te mejores, que te sane, pero no le damos las cosas que necesita esa persona. Y miremos lo que dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Por eso el Señor Dios nos pide, nos exige que tengamos obras, que tengamos buenas acciones hacia nuestro prójimo cuando necesita la ayuda de todos nosotros. Todos en algún momento vamos a pasar por momentos difíciles y vamos a necesitar de la ayuda de los demás. Pero comprometámonos. Cuando veamos, sepamos que alguien está pasando por un momento difícil, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea un problema de salud, comprometámonos en poder ayudar, en poder apoyar a esa persona o a esas familias. La palabra de Dios es muy clara, es muy fácil de entenderla, pero capaz que se nos hace difícil ponerla por obra. Ahora vamos a estudiar en el libro de Lucas, el capítulo 3, y vamos a estudiar el verso 9 al 11. Miremos con la claridad lo hermosa que es la bendita palabra de Dios. Y dice el verso 9, y ya también el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Estos árboles representan personas y la raíz representa la vida de cada uno de nosotros. Pero dice que hay un hacha puesta junto a la raíz de los árboles. ¿Y qué más dice? Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. Esos árboles somos personas, pero ¿qué nos pide el Señor Dios? Que tengamos buenos frutos, buenas acciones hacia los demás. Pero dice que todo árbol que no produce buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Y qué representa el fuego? El infierno. Apreciados oyentes, debemos tener obras para obtener y ganar la vida eterna. Solamente con decir que tenemos fe en Dios y en el Señor Jesús, eso no alcanza para la salvación. Y miremos lo que dice el verso 10, cuando predicaba el profeta Juan el Bautista, y dice, y las multitudes le preguntaban, diciendo, ¿qué pues haremos? Miremos la gran y hermosa enseñanza del profeta. Y respondiendo les decía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. Esto también es para enseñanza nuestra. ¿Y qué más dice? Y el que tenga que comer, haga lo mismo. Eso nos invita a la palabra de Dios, que si alguien padece, necesita un plato de comida, se lo podamos dar.
Eso es también para beneficio nuestro y también para beneficio de nuestro prójimo. Y no es mucho lo que nos pide el Señor Dios. Una túnica, una muda de ropa o un plato de comida. Y creo que siempre está en nuestras posibilidades el poder darle a otra persona que necesita un plato de comida. Vamos a mirar unos versos que nos explica la palabra de Dios. Cuando tengamos que ser enjuiciados por el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús enjuicia a todas las personas de las naciones, miremos lo que nos va a preguntar el Señor Jesús o lo que nos va a exigir para ver si en ese juicio vamos a obtener vida eterna o el castigo eterno. Y vamos a estudiar en Mateo el capítulo 25 y vamos a estudiar del verso 31 al 43. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Acá el Señor Jesús va a hacer una separación entre las ovejas y los cabritos. ¿Y qué más dice el verso 33? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dice el verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miremos lo que vamos a tener que responder al Señor Jesús. Dice el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Miremos sobre esas acciones, sobre esas obras va a depender si vamos a ir a la derecha o a la izquierda. Y nos dice: estuve enfermo y me visitaste. Ahora preguntémonos, cuando sabemos que hay gente enferma, algún conocido, algún familiar o cualquier otra persona, ¿la visitamos? ¿Y qué más dice? En la cárcel y viniste a mí. Preguntémonos, ¿somos de visitar a las personas que están en la cárcel? ¿Visitamos a esas personas que están privadas de la libertad? Porque esos también son mandamientos que nos pide el Señor Dios. Y vamos a saltarnos al verso 41 al 43. Miremos lo que le va a decir a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Miremos qué triste y qué lamentable lo que se le va a decir a los que vayan a la izquierda.
¿Y qué más dice? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Miremos, apreciados oyentes, lo necesario de visitar a un enfermo. Y la visita que hacemos a un enfermo tiene que ser de ayuda. Pero dice también, y estuve en la cárcel y no me visitasteis. Apreciados oyentes, así como visitamos a un enfermo, también es necesario visitar a cualquier persona que está en la cárcel. Son mandamientos y pedidos del Señor Dios. Y miremos el verso 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Y qué más dice? Y los justos a la vida eterna. Los dos pagos son eternos. Por eso que es justicia visitar al enfermo y también visitar a esas pobres personas que están privadas de la libertad en la cárcel. Esto lo exige y lo pide el Señor Dios. Vamos a estudiar en Primera de Timoteo el capítulo 1. Vamos a estudiar el verso 8 y 9 y también el verso 15. Dice el verso 8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo, sino para los transgresores e insumisos, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Miremos para quién también fue la ley de Dios: para los parricidas. ¿Y quién es un parricida? Una persona que mata a su padre. ¿Y qué más dice? Y matricida, para los homicidas también. ¿Y qué es un matricida? Una persona que mata a su madre. Ahora, una persona que es un homicida o que mata al papá o a la mamá, ¿en qué lugar está? En la cárcel. Pero Dios nos exige que esas personas también necesitan visita de cada uno de nosotros. Y nos saltamos al verso 15. Es palabra fiel y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso que el Señor Dios a esas personas pecadores, a los transgresores, a los homicidas, también los quiere. ¿Y qué es lo que quiere el Señor Dios de ellos? Arrepentimiento. Por eso nos pide que los visitemos, porque Dios también los quiere a ellos. Por eso dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy
el primero, decía el apóstol Pablo. Por eso que a esas personas que están enfermas hay que visitarles, y también a los que están en la cárcel. Dios quiere que seamos ayuda, apoyo para esas pobres personas que están privados de la libertad. Estos versos que estamos estudiando también son mandamientos de Dios, que Dios nos pide a cada uno de nosotros que cumplamos con ellos. Por eso que en el día del juicio se nos va a preguntar si visitamos a los enfermos o a los que están en la cárcel. Y vamos a mirar en el libro de Hebreos el capítulo 13 y vamos a estudiar el verso 3. Miremos con la claridad que nos habla la palabra de Dios. Dice: acordaos de los presos. Que nos acordemos de las personas que están presos. ¿Qué más dice? Como si estuvieras presos juntamente con ellos. Miremos cómo nos compromete el Señor Dios. ¿Y qué más dice? Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en su cuerpo. Apreciados oyentes, el que pide, el que manda y exige estos mandamientos es el Señor Dios. Debemos cumplir con estos mandamientos de visitar también a los presos. Eso también es justo. Por eso hoy estudiábamos y nos enseñaba el Señor Dios que es mejor ir a un velorio que a una fiesta. Seguramente que nos encanta ir a la fiesta porque comemos y bebemos en abundancia, pero no visitamos a esas personas que están pasando por momentos difíciles. Estar privado de la libertad es una de las cosas más tristes para un ser humano. Y Dios nos pide visita. Vamos a estudiar también algo que enseñaba el Señor Jesús en el libro de Lucas, el capítulo 14. Y vamos a estudiar del verso 12 al 14. Y dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y ya tengas tu recompensa. Miremos lo que nos pide el Señor Jesús. Antes bien, cuando hagas comida, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Todas son personas que necesitan ayuda y apoyo de la sociedad. ¿Y qué más dice el verso 14? Y serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Por qué no pueden recompensar? Porque son personas que están necesitadas. Necesitan la ayuda y el apoyo de los demás. ¿Y qué más dice el verso? Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Miremos qué gran valor que tiene ante los ojos de Dios ayudar, por ejemplo, a un pobre, a un manco, a un cojo o a un ciego. Y también esto encierra a esas personas que están privadas de la libertad en la cárcel.
Tiene gran valor ante Dios poder hacer una obra de caridad ante esas personas que nos necesitan. Apreciados oyentes, muchas gracias por la atención. Ojalá que nos puedan servir a cada uno de nosotros esta hermosa y bendita palabra de Dios, que es para beneficio nuestro y también para beneficio de nuestro prójimo. Si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.